Aquí andamos agradeciéndole como todos los días martes, días jueves, hoy jueves, ya estamos en noviembre, jueves 3 de noviembre, le agradecemos que nos acompañe. Sitio abierto, estamos en Radio Congreso y bueno, hoy traemos un tema que creo es muy actual, es muy importante, además se vienen días relevantes sobre este tema, hablo de cambio climático, sustentabilidad, hablo de todo ello que todos sabemos la enorme relevancia que tiene. Bueno, le quiero decir que por lo pronto, estos días pasaron cosas que ahorita vamos a hablar con quienes hoy nos hacen el favor de acompañarnos. La famosa encuesta del INE, ¿qué ha pasado? ¿Qué tanta repercusión puede tener? Asuntos que van a discutir en el Senado, hasta donde entiendo, quizá hoy. Todavía no sabe el tema de las vacaciones o no vacaciones, lo que está discutiéndose en la Cámara de Diputados para que usted se actualice. Bueno, pero por lo pronto, si le parece, además de agradecerle, le agradezco en nombre de Esperanza Barajas, de Liliana Hernández, en la producción, de Elizabeth Robles, Eli, que está aquí en el resumen informativo, y de Sergio Vargas. Sergio, muchas gracias. Bueno, Eli, gracias. Si te parece, vamos. Javier, buenos días. Buenos días al auditorio. Vamos con lo más relevante en las últimas horas, este jueves 3 de noviembre. Sitio abierto. Según encuesta realizada por el INE en septiembre, más de la mitad de ciudadanos se manifestaron en favor de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. De los puntos a destacar, 87% se pronunció por reducir diputaciones y senadurías, mientras el 72% opina que los partidos políticos reciben mucho dinero. Sitio abierto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió a manifestantes desbloquear las carreteras en todo el país, 3 días después de que múltiples protestas de sus partidarios estallaran a nivel nacional tras la derrota del mandatario en la segunda vuelta electoral. Sitio abierto. José Paz López Elenes, alcalde morenista de Badiraguato, Sinaloa, planteó construir el primer museo del narco que busca exhibir la historia de narcotraficantes importantes del estado. A debate. Y muchas gracias, que tengas buen día. Esta noticia ahorita del Museo del Narco, conversando rápidamente una disgregación con el presidente de Colombia, decía que si algo estaban tratando de hacer es erradicar al máximo esta imagen, ¿no? Del narcotráfico, de hacer visitas guiadas a las casas de los narcotraficantes y todas esas cosas. Y aquí salimos con esto. Bueno, cada quien tendrá su punto de vista. Mire, hemos hoy... A ver, déjame presentarte para que sepan con quién estamos, ¿no? Me parece Sí, no digo para que... Y decir que el tema que traemos es otro, pero vamos a hablar de esto también. Está con nosotros, ya escuchó su voz, está difícil no identificar a Xóchitl Gálvez. Querida Xóchitl, gracias, senadora por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Xóchitl? Encantada de estar aquí contigo, Javier. Para mí. No dejes de decir lo que ibas a decir, ahí te voy. Y también con nosotros Mauricio, gracias, que otra vez nos vemos. Diputado Mauricio Cantú González, él es de Morena, secretario de la Comisión de Cambio Climático y Sostenibilidad. Gracias, ¿cómo estás, Mauricio? Es un gusto estar aquí, Javier, gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Gracias, te lo agradezco muchísimo. No, decirte que pues varios alcaldes llegaron ahí por el narco. O sea, por supuesto que les tienen que hacer su museo. O sea, no, es peligrosísimo lo que está pasando en el país con el dinero mal habido. Por eso, qué bueno que vamos a hablar también de lo que está pasando con el INE. Bueno. Pues también de 2006 al 2012... El partido al que pertenece la senadora estuvo pues un narcotraficante secretario de Seguridad Pública, ahorita preso en Estados Unidos. Ajá. Entonces, ¿con qué cara hablan de que hay presidentes municipales apoyados por el narco? Claro que tiene influencia el narco y tenemos que erradicar eso y no es un problema que se solucione rápidamente. Roma no se construyó en un día, pero tenemos que actuar metódicamente para quitar poco a poco esa influencia que tiene el narco y la apología del narcotráfico. Es decir, que los jóvenes, los niños no piensen favorablemente de esas prácticas, de lo que ven en la televisión, de lo que escuchan también en algunas partes y que sientan cierta admiración por esa vida. Tenemos que atacar esa problemática por varios frentes. Y un frente es la cultura, otro frente es la atención a la juventud, a los niños, y otro frente definitivamente es el financiamiento en campañas políticas. Oye, diputado, si tú crees que voy a salir a defender a García Luna, estás perdido, ¿eh? Yo no vine aquí a defender a nadie, yo simplemente digo lo que está pasando claramente en Badiraguato. El alcalde quiere poner un museo, si quieres que hablemos de García Luna, pues podemos hablar de él, pero ¿por qué no hablamos del pacto de impunidad con Peña Nieto? Digo, por ejemplo, y ese es de tu presidente. No, ahí hay un pacto de impunidad. Yo no conozco ningún pacto de impunidad. Y pero pues bueno, es el partido al que pertenece.
pertenece a la senadora. No, ese es el PRI, el pacto de impunidad, pero yo creo que no, o sea, yo no vengo a defender a delincuentes, por mí metan a la cárcel a todos, pero mira que les ha faltado agallas a este gobierno para encarcelar propios y extraños. Entonces, ¿algo más, pongamos Mauricio? el tema. ¿O le seguimos? Le seguimos. Le a ver, seguimos, adelante. muy bien. No, a mí que pongamos a discutirnos, podemos quedarnos, ¿eh? Ya saben que yo, ahora sí que se abre la puerta. A ver, una cosa más antes de entrar al tema, que es por muchos motivos importante, que es el cambio climático, la reunión que viene de Egipto, de las COP. ¿Qué número es? ¿20 qué? La 27. 27. Por eso hay que decirle a Marcelo Ebrard que la 26 ya pasó. Bueno, sí. Bueno, es que ahí es un tema, es un temota. Bueno, a ver, pero déjenme plantearles que hagan una reflexión de algo que se convirtió en tema, ¿no? O un tema importantísimo, pues que es la famosa encuesta del INE. Pues la famosa encuesta del INE. No, mejor no la quiero calificar para que, yo creo que es más importante escuchar su opinión y las repercusiones que puede tener, que suponen que el presidente ya hizo referencia a ello hoy en la mañana. Ayer me da la impresión de que el INE trató como de lugar de hacer como una especie de, como dirían en inglés, statement, ¿no? Así como una especie de punto de partida, punto de vista, qué pasó esto o lo otro. Pero a ver, si quieren una opinión, Xóchitl Pues mira, y Mauricio, ¿no? Yo creo que depende mucho cómo haga la pregunta. Yo, por ejemplo, ¿qué pasaría si preguntara, ¿estás de acuerdo que el tema del cambio climático, como dice el presidente López Obrador, es un tema de los neoliberales? Pues el 99% va a contestar que sí. O sea, haces la pregunta de esa manera, creo que tiene mucho que ver cómo haces la pregunta. Si le dices a la gente, ¿estás de acuerdo en que la Secretaría de Gobernación a cargo de Manuel Bartlett regrese a organizar las elecciones? Pues la gente te va a decir que no. O sea, yo no quiero que el INE vuelva a, que desaparezca el INE. La gente no va a tener idea de por qué va a votar por este personaje para ser consejero del INE. Creo que estamos en un momento complicado de la democracia. Yo no le confío a Morena la emisión de las credenciales de votar, por supuesto que no. Creo que el INE está bien, creo que es un organismo ciudadano, creo que ha hecho las cosas bien, hemos tenido alternancia y mi voto no va a cambiar por una encuesta que desde el punto de vista no está bien enfocada. Yo le diría a la gente, ¿estás de acuerdo en que en el sótano de la Secretaría de Gobernación se organiza la elección siguiente a cargo de un personaje que está más metido en la política electoral ahora que ser el secretario de Gobernación? No, defendamos al INE. Yo creo que hay otras cosas en que reducir dinero. ¿Se gastan 13,000 millones de pesos en el INE? Sí. Nada más que te gastaste 200,000 millones de más en Dos Bocas. Dijeron que Dos Bocas iba a costar 8,000 millones de dólares, 160,000 millones de pesos. Aquí compareció el secretario de Gobernación y me garantizó que efectivamente ya se llevan gastados 16,500 millones de dólares. O sea, 8,500. En Dos Bocas. En Dos Bocas. Sí. Y va a costar 18,000 millones de dólares, porque todavía no se acaba la refinería, no veo que se pueda acabar pronto. Entonces, ¿por qué tiramos 200,000 millones en corrupción? Porque no sé quién se esté robando el dinero, porque prometieron que iba a costar 8,000 y no le podemos dar 13,000 millones al INE. O sea, creo que el enfoque está completamente erróneo y ya no te digo de lo que pasó en Segalmex, 9,500 millones de dólares de pesos en corrupción, más grande que la estafa maestra. No, señores, hay que defender al INE a morir y yo aquí voy a votar en contra de una reforma que atente contra la democracia para que un virrey se instaure y pueda poner a su sucesor. A ver, Pues Mauricio. la senadora está hablando de algo que no tiene nada que ver con la propuesta de reforma electoral. La propuesta habla de cómo los tres poderes van a enviar una terna de perfiles idóneos para consejeros y magistrados y obviamente la ciudadanía, por eso se está democratizando el INE, elegiría quiénes son los que ven que sean más óptimos para esos encargos que son tan importantes para nuestra democracia. Eso por un lado. Por otro lado, pues ¿quién no quiere bajar el presupuesto que tienen los partidos políticos? ¿Quién no quiere bajar el presupuesto por el gasto superfluo que tiene el INE? Ese es el meollo del asunto, esa es la raíz del tema. El problema es que la oposición desinforma, habla de que el Poder Ejecutivo quiere centralizar las elecciones cuando no tiene nada que ver con la propuesta de reforma, es simplemente leer el documento. Hay que leer la iniciativa. Ya lo leí, diputado. Entonces, si lo leyó la senadora, entonces, pues no está hablando de lo que leyó, está hablando de algo que no tiene nada que ver, que es cuando en el 88 para atrás, la Secretaría de Gobernación era prácticamente el órgano electoral, el que calificaba las elecciones, organizaba las elecciones. Entonces, eso es nuestra historia, lamentablemente.
Así fueron las elecciones de Miguel de la Madrid en el 82, de López Portillo en el 76, de Echeverría en el 70. Conocemos la historia, pero de eso no se trata la propuesta de reforma electoral. No hay que desinformar. Y por eso esta encuesta que quisieron ocultar en el INE muestra que más de la mitad de las mexicanas y los mexicanos estamos a favor de esta reforma electoral. Y claro que requiere una mayoría calificada, 2/3 partes de los presentes, lo cual no es fácil obtener y lo acepto, pero lo vamos a buscar y lo vamos a lograr en algún momento. No sé si pronto, pero sí vamos a dar la lucha por esto. A ver, te meto esta variable para escuchar tu opinión, Mauricio. De la encuesta que se hace, solo el 27% conoce la reforma. ¿Ahí qué podríamos decir sobre eso? Y se me hace alto el 27%. O sea, yo creo, y lo he dicho muchas veces a mis alumnos, tenemos que leer como sociedad. En México tenemos de los índices más bajos de lectura. El ejercicio de leer nos da conocimiento, nos amplía nuestra mente, nos hace literalmente más inteligentes. Es como el gimnasio de la mente, leer. Entonces, al leer los documentos, al leer las iniciativas, pues estamos más informados y podemos hacer mejores juicios de valor. Entonces, yo lo que invito a la ciudadanía es que lean la iniciativa íntegramente y no nos crean ni a mí ni a la senadora, que se vayan directamente al documento primario. Yo creo que esa es una solución en las democracias, no solo en México, buscar informarse desde el documento primario, la fuente primaria. Obviamente también es muy bueno ver las opiniones de otros actores que estamos metidos en el sector político, pero no hay algo que reemplace irse directamente sobre los Te documentos. voy a decir por qué. Mira, tú estuviste aquí cuando me tocó elegir a los comisionados la CRE. ¿Te acuerdas? Sí. Digo, el presidente decidió mandar a su escolta, no tengo nada contra él, decidió mandar a sus cuates, no sabía ni qué era la CRE, los rechazamos, él los acabó nombrando. O sea, los que van a acabar mandando son sus incondicionales y como tienen un padrón electoral que va a salir a votar, pues van a acabar nombrando los que el Ejecutivo proponga. O sea, a mí lo que me preocupa es, yo creo que hoy hay un método razonable que ha funcionado. Hoy tenemos un INE que ha logrado la alternancia democrática. Tan ha logrado la alternancia democrática que Morena ha ganado varias elecciones sin ningún problema. Todo tiene que ver con un enojo del 2006, donde hubo una elección apretada. Pero tienen Manuel Bartlett sí es un personaje clave en la 4T. No sé qué le debe el presidente Manuel Bartlett, pero yo creo que en él se inspira el presidente en muchos de estos temas que está proponiendo. Por eso yo, sin entrar a polémicas, yo lo que diría es, no está fácil entenderle un tema tan complicado, no puede ser por dinero, se están robando el dinero en Segalmex, se están robando el dinero en Dos Bocas, porque no me vas a negar que iba a costar 8,000 millones. El presidente lo declaró el 9 de mayo, que no se le daba a las empresas privadas porque cotizaban entre 10 y 12 mil millones de dólares. Hoy confirman que ya se gastaron 16,500 millones de dólares. ¿En qué? ¿Por qué? ¿A cambio de qué te vas al doble de costo de una refinería? ¿Por qué no hablan de esos temas donde se está dilapidando el dinero en un aeropuerto que se abandonó, que se construyó otro 300,000 millones de pesos y no le quieren dar 13,000 millones de pesos al INE? O sea, sí nos cuesta la democracia, pero yo en este momento no le confío a Morena. Ve lo que está pasando ya, todo el mundo en elecciones, todo el mundo, la jefa de gobierno abandonando su puesto y no hay quien les pueda decir, señores, pónganse a trabajar. El país tiene otros problemas. El país tiene problemas con pobreza, tiene problemas con desempleo, tiene un problema brutal de inseguridad, el país. Hay falta de medicamentos. Esos son los temas que debíamos estar abordando en el legislativo. Cómo resolver los problemas de la gente, porque la gente no la está pasando bien. A ver, cerremos si te parece, Mauricio. Claro, yo estoy completamente de acuerdo. Hay que buscar cómo solucionar tantos problemas que son ilimitados. Hay muchísimos y el presupuesto es limitado. Pero por eso hay que sacarle jugo a cada peso. Dice la senadora que ella no confía que van a hacer propuestas de cuates. Claro que no. Eso es lo que está ahorita. Los consejeros electos y los magistrados fueron a puerta cerrada por legisladores que en ese entonces pues era PRI y PAN poniéndose de acuerdo, pues uno metía a uno, el otro metía a otro, ahí se repartían los puestos y cada consejero pues tenía todo un presupuesto y un staff para también cumplir favores con gente que los apoyaron. Así era como se hacía y así es como está la ley actualmente.
Lo que se propone es que los tres poderes, el judicial, el legislativo y el ejecutivo, propongan una terna y que esa terna la vote la ciudadanía. O sea, ¿de qué está hablando la senadora? De que va a ser cuates del presidente, cuates de la 4T. Pues no es así, senadora. Tiene dos candados. Los dos candados son, primero, los tres poderes ponen las ternas y de esas ternas la ciudadanía elige. ¿Qué tiene la senadora en contra de que el pueblo elija? A final de cuentas estamos en una democracia. El pueblo tiene que elegir. A ver, mayoría en el legislativo Morena. Tienen controlada la Corte y tienen el Ejecutivo, van a ser puros cuates de Morena. No, gracias. A ver, no estoy de acuerdo. Bueno, a ver, pero sí hay algo, Mauricio, que es algo que está, cuando se analice el asunto, hay que reconocer que sí está en la mesa, ¿no? La Corte tiene 4 nuevos integrantes propuestos por el presidente. Yo soy de la idea de que no va a estar nada fácil que Morena pierda la mayoría en el Congreso. Yo lo veo muy posible de que se mantenga. Y bueno, la política es la política, ¿no? Tampoco puede uno soslayar. O sea, ¿cómo superar, te lo digo, esto que plantea la senadora, y cómo superar esto que está en muchas opiniones? A ver, ¿cómo hacerle para que el presidente no mande a sus cuates porque tiene todo de alguna otra manera? Oye, ganó las elecciones, a mí no me pasa por alto, pero ¿cómo hacerle para que esto sea ciudadano y las minorías tengan derecho, que existan los ciudadanos? Porque tú controlas el INE y controlas el voto. Así de sencillo. Justamente al democratizarlo, así es como se controla. Porque si en una terna mandas una a un terna cuate, de cuates. mandas un cuate que no tiene Los tres son experiencia cuates. en materia electoral, que no tiene preparación académica, pues la gente obviamente lo va a notar y no va a votar por esa persona. O entonces no creen en la democracia y mejor pues un autoritarismo. Los tres son o sea, cuates. a final de cuentas, Bueno. es No, el gracias. mecanismo que Aquí tiene sus recovecos, claro. Aquí en el pero Senado es el no va a más- pasar, tranquilo. O Bueno, sea, más ya. allá, en diputados tengo la impresión de que sí puede pasar. Pero en el Senado Sí. aquí Bueno, siempre es no, el bloque de contención. A ver, este es un asunto que qué bueno que lo platicamos, porque yo creo que, no sé si estés en lo mismo, Xóchitl, Mauricio, este es el preámbulo de lo que ahí viene, ¿no? De lo que ahí viene. A ver, una sola última cosa. A mí me tocó formar parte, vía el canal del Congreso, de 16 mesas en foro abierto, Parlamento abierto, rectifico, sobre la reforma. Ya se conocía, los que fueron conocían la reforma, a eso fueron a hablar de reforma. Híjole, Mauricio, yo te diría que si me preguntas cuál es la opinión, y conste que fueron simpatizantes, no simpatizantes, fueron especialistas, conocedores, yo te diría que de 10 que participaron, unos 7 estaban pidiendo que fuera diferente o que tuviera variantes significativas, y el gran temor de que se perdiera el control del INE a través de la ciudadanía, de la ciudadanización. Yo no creo que se vaya a perder el control, pero sí es muy importante que haya dos elementos en todos los perfiles. Sí. El elemento técnico de preparación, de experiencia, tiene que estar ahí definitivamente. pienso Estoy de igual. acuerdo. 90% de lealtad y tantito. 10% de capacidad. Y el segundo elemento. Pero es cierto lo que dice un elemento- Xóchitl, pero yo el pienso seg- igual que tú, ¿eh? No, yo estoy hablando en el plano del deber Sí, ser. claro, O sea, del es lo deber que ser. tenemos que aspirar como sociedad. O sea, claro. obviamente hay mucho que tenemos que ajustar. Uno es el lado técnico, preparación y experiencia. El segundo elemento es la ética, algo que nunca han tenido los neoliberales, los panistas en especial. O sea, pudieran haber estado preparados con sus maestrías en Chicago, con sus maestrías ¿Dónde en vivía tu Nueva jefe? York, y a final de cuentas llegan y si nada más su enfoque está en buscar favorecerse ellos económicamente y a su equipo, pues entonces no van a apoyar al país, hombre, carajo. O sea, no puedes tener solamente un elemento, tienes que tener ambos. Y yo estoy de acuerdo también que si solo está el de la ética y no está el de la preparación, pues entonces va a ser algo improvisado, Ahí va a ser por caos, ocurrencias, y caos. también. Entonces tienen que estar esos elementos. Sí. Rapidísimo para cerrar nada más. Que hay una cantidad de ineptos y corruptos en este gobierno. Nos dijeron que 90% de honestidad y 10% de capacidad. Y Así lo nomás dijo el veamos los de presidente. otros gobiernos, han habido muchísimo pero más. ustedes iban a ser distintos. Ustedes se la pasaron diciendo Somos que iban a... No, distintos, no son distintos, son claro que peores. lo somos. Son peores, con todo respeto. Te lo digo Hay claramente. principios, y claro que hay ovejas negras, pero hay principios, hay ética. Claro mandas que la hay. personajes, Hay por ejemplo, el titular de hidrocarburos ahorita, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, trabajaba en Pemex.
No puede ser, eso no es ético. Tú no puedes ir a un órgano autónomo que va a regular a las empresas de hidrocarburos siendo el secretario antes ejecutivo. Eran ejecutivos de la Por empresa y eso, lo ponían en la no, CNH. por El eso. Juan Carlos Cepelo que estaba, pues eran ejecutivos de empresa y los metían ahí. Por Entonces, eso pues, los sacaron a final los de del cuentas, PRI y a los del PAN los sacaron tiene por que tener eso. un perfil Pero ético ustedes no han sido y un perfil diferentes. profesional. Entonces yo no creo en esa reforma, final de con todo cuentas. Bueno, respeto. ya, ¿le cerramos? Va a Pues pasar como a quieran ver. ustedes. No. Hay muchos temas que tenemos que tocar No, esto, pero al tema que tenemos. Pero a el ver, cambio nada más climático. para cerrar. Vengan, los pronósticos, total, ya pasó. No va a pasar. Ya ganó el Pachuca, Sí, ¿no? va a pasar. Vengan los pronósticos, no va a pasar. No va a pasar. Sí va a claro que pasar. va a Mira, pasar. por más que saquen órdenes nuevas de aprehensión o amaguen con cosas. Y si no pasa, porque es el estilo. se van a exhibir. No, Así es a mí no simple, me importa de ir exhibirme. en contra de la A ver, democratización. No, a mí no me importa que la exhibirme. ciudadanía juzgue. Así De una es vez simple. le digo a los mexicanos, aquí hay una mujer con unos ovarios del tamaño del mundo que va a defender la democracia, ¿eh? Y no me voy a exhibir. ¿No va a pasar, dices? No va a pasar. Sí va a pasar. Sale. ¿Cuándo podemos saberlo, ¿Qué? ¿El 30 de Pues, noviembre sí. o antes? Mucho antes. Yo digo que este año no pasa el 15 de diciembre, que Claro. termine el periodo. ¿Sí? ¿Tú dices? O sea, digamos, la gran discusión y la decisión. No, más no, allá de lo que no, se a decida. ver, como no van a tener los votos en el Senado, no va a pasar. Bueno, sale. Creo que Alito ya pagó su factura de impunidad, otra factura de impunidad, Oye, por cierto. Pero hay que estar, hay que estar inquietos porque el martes otra vez parece que la gobernadora va otra vez a abrir su audioteca, ¿no? Según ha dicho. Por Bueno, eso, pero ese es el estilo de Morena, ese es el estilo. bueno, a ver, punto, ¿les parece punto y aparte? ¿Sí? ¿Hay algo más que quieran decir? Ya No, saben que yo al contrario. ahí me Adelante, quedo. Aquí está Sale. bueno el programa hoy. Bueno, a ver, si no les importa, vayamos a una especie de ABC, ¿no? Así como de elemental. Hay una reunión muy importante, viene el señor Kerry, va a Sonora y además ya anuncia Estados Unidos anuncia que viene un gran anuncio del presidente en materia de, al fin y al cabo podremos definir como en defensa del cambio climático, de las energías limpias, etcétera, etcétera. A ver, ¿ante qué estamos y por qué el tema se convierte tan importante y por qué lo metemos en la mesa? ¿Y por qué te vas mañana a dónde? ¿A Egipto? A Sharm el Sheikh. Es en Egipto, En a Egipto. la reunión de las COP, de la A la conferencia COP. de las partes número 27. 27. A ver, si les parece, entremos por ahí. A ver, Pues mira, finalmente decirle a la gente que este es un tema que nos debería de unir a todos, independientemente del partido en el que milites. Hay algo que se llama el planeta, el cual tiene un problema serio, está, desde mi punto de vista, agonizando. Para que te des una idea, a principios del siglo pasado había 295 partes por millón en la atmósfera de dióxido de carbono. Para el año 2000 había 368 partes por millón. ¿esto qué significa? O sea, pues la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? ¿Qué es lo que genera la actividad humana? O sea, la actividad humana produce el excremento de los perros, de las vacas produce metano, la basura produce metano, nuestras actividades producen contaminantes. El tema es cuando viene la revolución industrial y le apostamos a los combustibles fósiles, pues esto se va al cielo. En el año 2000 son 368 partes por millón ya en la atmósfera y ahorita para el 2018 son 407 partes por millón. Cada año nos está aumentando 2 millones y vamos a una velocidad impresionante. Si no detenemos las emisiones a la atmósfera de metano, de óxido de nitrógeno, de dióxido de carbono, pues lo que nos viene es un caos climático, sequías prolongadas, deshielos, ya los deshielos están brutales en los polos, se estima que va a subir 1 metro el mar. Tenemos un problema de desaparición de especies, tanto marinas como terrestres, de baja producción de alimentos por un montón de plagas. Entonces, pues todo el mundo está preocupado. Hay el Acuerdo de París quizás sea el más relevante que México firmó. Por cierto, yo por eso quería que ganara Lula, porque Lula se compromete que Lula sí es un presidente de izquierda, por ejemplo, él se compromete a respetar el Acuerdo de París, se compromete a parar la deforestación de la Amazonía, se compromete a apostarle a las energías renovables. El del domingo fue un discurso, yo puse en mi tweet que había sido un muy buen discurso, ¿tú le crees? Que no sé qué, a mí me parece que fue un gran discurso el del domingo, el de Lula. Por eso, Sí. a mí, Un gran líder social. Sí, gran líder social. a mí Trabajador. esa izquierda es la que sí me gusta. O sea, la izquierda que protege el medio ambiente, una izquierda, desde mi punto de vista, progresista. Entonces, el tema fundamentalmente es que México iba muy bien.
México iba a cumplir el 35% de energías limpias para el 2024 y hay un gran cambio de política energética en nuestro país en contra del medio ambiente. Ahora dijeras, pues no nos queda de otra porque solo tenemos petróleo. Alemania, ¿no? Pobres, dependen del gas ruso. México tiene un potencial en maremotriz, que es toda la energía que puedes generar con las olas, imagínate, el viento, el sol. Hay que resolver un tema de almacenamiento que está a punto de resolverse. El futuro de las gentes va a ser el siguiente: ya no va a haber gasolineras y ya no va a haber cables eléctricos. Tú vas a tener tus celdas solares en tu techo y vas a poder almacenar tu energía que ocupes. Y vas a poder tener tu celda de hidrógeno para hacer tu hidrógeno verde, con tu celda solar, agua, y vas a cargar tu batería de hidrógeno. Hacia allá va el mundo, hacia la energía distribuida. Y algunos países van mucho más rápido que otros. El presidente sí se quedó con una visión del pasado al seguirle apostando a los combustibles fósiles como la principal fuente de energía. Yo creo que estamos en el camino equivocado porque los combustibles fósiles, además de ser mucho más caras, ya viste las pérdidas de CFE, se incrementaron, porque está generando energía con combustóleo. El combustóleo es carísimo. Ahí te van los precios. 1 megawatt de energía solar te vale 370 pesos. 1 megawatt de energía que produces con gas te vale alrededor de 900 pesos si lo hace el sector privado. Si lo hace la CFE te cuesta 1,800 porque la CFE tiene ciclo abierto en lugar de tener ciclo combinado. ¿Qué quiere decir rápidamente? Que el ciclo abierto solo utiliza una tercera parte de la energía del combustible. El ciclo combinado te utiliza las 2/3 partes de la energía del combustible. Entonces, el tema más importante es que la apuesta por los combustibles fósiles no va a ser la más barata. ¿Qué hubiéramos hecho? Reforzar las líneas de transmisión, hacer líneas de corriente directa de Sonora al centro, lo que está haciendo Alemania. Alemania está haciendo una línea de transmisión de 800 kilómetros del norte de África hasta Alemania. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que se aprueba en la COP26? La COP26 Esa fue en Glasgow. En Glasgow, Escocia. Escocia. Se aprueba a que todo el mundo le va a impulsar a las energías limpias, a que sean baratas y a que estén accesibles. 2, a que el transporte sea de bajas emisiones. 3, a apostarle al acero verde. 4, a reducir emisiones de metano por la agricultura sostenible y ganadería sostenible. Y 5, pues obviamente hidrógeno verde para el transporte. Estos 5 acuerdos son los que hicieron distintos jefes de Estado de todo el mundo y creo que no se avanzó demasiado por la falta de gas en el mundo. Sí. México debería estar sacando gas, pero también es un tema ideológico. Dicen, no hagamos fracking, pero en Estados Unidos el gas que compramos es con fracking. Y si haces bien el fracking, puedes sacarlo. El tema es hacerlo de manera sostenible. Tenemos una dependencia de gas brutal de Estados Unidos y no propia. Entonces, yo definitivamente sí creo que México, la mala noticia es que va a incumplir las metas que se había comprometido, que el presidente le toma el pelo a John Kerry. O sea, ¿no crees, senadora, lo que dijo el propio John Kerry de que México iba a presentar en los próximos días una propuesta? No, porque eso es como las medicinas, que el presidente nos dice cada año que va a haber medicinas, ¿no? Y ahora sí este año va a haber medicinas y el año que entra va a haber medicinas. No, o sea, realmente al contrario, la CFE, su apuesta es cada vez más por los combustibles fósiles. Acabo de estar en Quesqui. ¿Dónde es eso? En Tabasco, Sí. es el último campo petrolero que le autorizaron a Pemex y para su mala fortuna no es de petróleo, es prácticamente de gas. Están quemando todo el gas. Hay unas imágenes que subí a mis redes brutales de la quema de gas. Lo vi. Es una cosa exagerada. Es donde han explotado tres tubos los días pasados, ahí en Tabasco. Lo hacemos mal, tiramos dinero, falta talento. Yo sí creo que en este tema falta talento, porque México tiene todo para aprovechar lo que la naturaleza le ha dado. Hablan de que le vamos a apostar a las energías de las presas hidroeléctricas. Sí. No está mal cambiar las turbinas, pero para que te dé más potencia necesitas más altura de presa. Ajá. Y necesitas más flujo de agua, y eso no lo tenemos. Entonces, el margen que vamos a ganar en presas es muy marginal. Realmente el potencial está en renovables, está en solar y está en viento. A ver, déjame plantearte, Mauricio,
como preámbulo a la pregunta, que la impresión que fue quedando, no que fue quedando, que se fue estableciendo, me parece que es mejor, a lo largo de los primeros años del gobierno, 2, 3 años, no tengo tanta certeza de lo que ha pasado, es que un tema que era prioritario como el cambio climático, en gobiernos anteriores, más allá de que sean neoliberales o no, como parte de una tendencia a nivel global, mundial, como que en este gobierno se perdió el vuelo, quizás para decirlo. Esa es la impresión, y yo creo que lo sabes y lo has escuchado y se ha dicho mucho. A ver, ¿cómo ves las cosas en función de una política pública de gobierno, pero también en función de lo que plantea Xóchitl, de lo que tenemos que discutir, que esa es buena parte de la esencia? Sí, Javier, te voy a dar mi perspectiva amplia de cómo veo la situación. En el plano del concierto de naciones, cada nación necesita un poder nacional para darle bienestar a su ciudadanía y para poder impulsar todos los temas, incluyendo el tema medioambiental. Sí. Entonces, obviamente, nuestro país cuenta con muchísima costa a los dos océanos, con más tráfico comercial, 3,000 kilómetros de frontera con el país económicamente más activo, recursos naturales, recursos energéticos. Ya vamos a ser casi 130 millones de mexicanas y mexicanos con un gran potencial. Entonces tenemos que potencializar nuestro poder nacional. El poder energético es una parte del poder nacional que necesitamos. Ahora voy a ir a lo concreto. Este gobierno le ha metido más dinero que cualquier otro gobierno para frenar el cambio climático. Sembrando Vida. Ahí está el programa inédito, lo que se ha invertido para... 8 millones de árboles. Déjame ahora terminar mi exposición. Y ahorita nos dices. Entonces, se le ha invertido un presupuesto inédito, Javier, para este programa. El gobierno, las 17 hidroeléctricas que mencionó la senadora, las está rehabilitando y son en energía limpia. La planta que se está construyendo fotovoltaica en Sonora va a ser la más grande de América Latina. Este potencial que va a tener la CFE, e inclusive déjame irme a los números, porque habla mucho la senadora Xóchitl de que CFE contamine, de que la IP produce energía limpia. La IP tiene un gran potencial y tenemos que aliarnos para buscar invertir cada vez más en energía eólica y en energía solar, que curiosamente la Agencia de Energía de Estados Unidos en los últimos 15 años ha hecho estudios más certeros del potencial energético mexicano que nuestras propias autoridades a través de nuestra historia. Ellos dijeron, México es el segundo país con más potencial solar del mundo. Si le invirtiéramos a todas estas plantas fotovoltaicas, tendríamos una capacidad de generación enorme. Ahora, en eólica también somos el sexto país con más potencial, que ya se están haciendo planes. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. Pero ahora sí me voy a los números. Actualmente, del 100% de energía que produce la CFE, ¿cuánta es limpia? 42%. Del 100% de energía que produce la IP, 32%, 10% menos. Esos son números concretos, no es palabrería, no es rollo. Entonces, no vengamos con el discurso de que la CFE contamina, la CFE está buscando más plantas a base de carbón y contaminarlas, cuando es todo lo contrario. Y están estos proyectos que les acabo de decir en donde va a ser más de ese 42%, esperemos que llegue al 80%. Pero esto es gradual y no podemos dejar de ver que desde el 82, estamos hablando del año en que llegó Miguel de la Madrid, no se había construido una sola refinería. Tenían 6 refinerías en nuestro país, las mismas que había cuando tomó protesta nuestro presidente López Obrador. Y no solo había que construir más había 6 refinerías del 82 y obviamente el consumo que fue subiendo, pues entonces teníamos que seguir importando, que es el problema que mencionó la senadora, que cada vez dependíamos más del extranjero y eso es lo que se vino haciendo. Te pregunto, ¿valía la pena seguir construyendo más refinerías? Mientras todavía no haya una migración completa, que la prospectiva, o sea, si hemos analizado a los próximos 15, 20 años, todavía el mundo va a seguir necesitando energías fósiles. Yo no estoy de acuerdo en que se use a nivel mundial. Yo estoy a favor de muchas prácticas, incluyendo algo que no se dice mucho, que cada uno de nosotros, los que nos están escuchando, podemos hacer, que es tener una dieta más a base de plantas que de carne. ¿Por qué? Uno, está el argumento ético con los animales sintientes. Y dos, lo que se requiere de agua y de energía para producir una tonelada de carne en comparación con una tonelada de proteína vegetal. Esto contamina muchísimo, lanza el metano, lo que está diciendo la ingeniera Xóchitl Gálvez. Entonces, hay muchas cosas, es un frente muy amplio que podemos llegarle por varios lados, pero sí tenemos que ser muy conscientes que a final de cuentas, pues somos mexicanas y mexicanos y tenemos que buscar que nuestro país
pues migre obviamente en una perspectiva los próximos 15 años a las energías limpias renovables. Pero tampoco se puede politizar el tema y hablar sin datos concretos y decir, no, pues es que la estrategia que está llevando el gobierno es para contaminar. No, pues ha invertido algo inédito para reforestar, que es una de las causales del cambio climático más fuertes, la reforestación que se está haciendo. Y aquí no solamente se está dejando de reforestar, se está dejando de cortar árboles, sino se está reforestando. Entonces, hay muchas acciones que podemos hacer como país, pero también quiero decirlo muy claro, Javier, no es un tema nacional, es un tema global. O sea, nuestro mundo es nuestra casa y todos los países tienen que comprometerse. A la COP27 que mañana va la senadora, yo he visto los acuerdos que han salido de estas reuniones internacionales, del Acuerdo de París 2015, y te voy a ser muy franco, me parece que es mucho turismo parlamentario, porque de los acuerdos a estos países, no estoy hablando solo de México, muchas veces esos acuerdos no se implementan, no se les da presupuesto, no se fijan responsables, líneas de acción para poder traducirlo en resultados de naciones concretas. Yo creo que está muy claro para ahorita qué es lo que tenemos que hacer cada país y es ponernos a trabajar. Y este gobierno se está poniendo a trabajar en muchos rubros. Claro que la política es el arte de lo posible. O sea, hay muchas necesidades también y personas que no tienen ni para comer bien 3 veces al día, pues no van a estar pensando en energías verdes. Primero tenemos que dar oportunidades, que solucionar la desigualdad, la pobreza que nos, pues los 58 millones de pobres que tenemos. La pandemia no ayudó definitivamente. Entonces, cuando ya demos esas oportunidades, cuando ya podamos fijar una línea de bienestar, que es lo que está buscando el presidente, y de oportunidades para que no exista, por un lado, esa noción que donde yo nací, que es el municipio con más ingreso per cápita, no solo de México, sino de América Latina, y con los que yo crecí, con los que conviví, tenemos un sesgo cognitivo, que yo me lo sacudí hace más de una década. Y el sesgo cognitivo te deja solamente ver tu realidad mediata. Oye, espérame, esa realidad no es la realidad de las mayorías de nuestro país y menos del mundo. Más de la mitad de las personas del mundo, que ya vamos a hacer 8,000 millones para cuando termine este año en diciembre, es la proyección de la ONU, están en pobreza. No pueden comer ni siquiera 3 veces al día. ¿Qué van a andarse preocupando que por ciencia y tecnología? Yo soy secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación y estoy a favor de muchos proyectos para meter carreras del futuro, como la programación, los algoritmos, conocer los mejores de la academia para vincularnos con las empresas y que no nos agarre desprevenido el futuro. Yo tuve un profesor de perspectiva, y con esto voy a terminar, que decía, el futuro no se predice ni se adivina, se construye. Si ya sabemos las tendencias, muchas que son inevitables que vienen, como es la automatización, la robótica, hay que adelantarnos y hay que sacar el mayor provecho para nuestro país. Y para esto, Javier, yo sí soy de la idea que tendremos que ponernos de acuerdo en la política sobre ciertos puntos y dejar de politizar, escuchar más y no nada más querer ganar el argumento. Hay que escuchar. Yo diría que este es un tema, Xóchitl, en el cual busquemos tener consenso. Déjame plantearte. No, pero le voy a contestar, porque me encantaría que este gobierno escuchara. Porque aquí habemos gente. Claro, mira, que escucha. Yo no escucha. Por supuesto que sí. No, o sea, te lo digo porque los otros gobiernos no escuchan a la gente, no hacían ni siquiera conferencias de prensa. Los otros gobiernos. Peña Nieto, ¿cuántas conferencias de prensa hizo con la gente? Yo no estoy en el otro gobierno, yo estoy con este gobierno. Calderón, ¿cuántas hizo? A ver, yo no estoy con el otro gobierno, yo estoy con este gobierno. Yo tenía una propuesta muy clara para fortalecer a la CFE, sin que fuera inconstitucional la reforma, porque yo, por supuesto, que siento que había cosas que había que perfeccionar, pero no escuchan. No le cambian una coma a las iniciativas aquí en el Senado de la República. No sé cómo sea en la Cámara de Diputados, pero aquí no se le cambió una coma. Entonces, ¿qué ganas de escuchar? Cuando este joven nació en el municipio más rico, pues yo nací en uno de los más jodidos del país. Yo vengo de una comunidad indígena donde se buscaba el agua, donde se buscaba la leña, donde se sobrevivía en el Valle del Mezquital. Y en el 82 yo ya programaba robots. O sea, entonces sí creo que en ese sentido, ojalá pudiéramos construir una propuesta que beneficie al país y no que sea ideológica, una propuesta entre gente técnica. Este tema de debate energético no lo deberían de dar los políticos, lo deberían de dar los técnicos. ¿Cuál es la mejor matriz energética? ¿Por dónde le entramos? Pero no, aquí es imposible pedir eso. Y debe de verse bajo la óptica de seguridad nacional y no meramente económica. Sí. ¿Es turismo parlamentario, las COPs? A ver, hay algunos que no se paran en la COP. Tú lee mis reportes, que
diputado lea mi último reporte de la COP y que analice si fui de turismo parlamentario. Suelo llegar a las 8 de la mañana a la COP. Me leí el informe de 1,500 páginas completo antes de ir a la COP, para entender exactamente lo que estoy discutiendo. No suelo ir. Pero sí hay algo de ello. Pero sí hay gente que no se para en la COP. Muchos, sí, yo diría la mayoría. Pero en mi caso, absolutamente falso. La delegación mexicana, ¿por quién se compone más allá de los especialistas? Pues mira, En términos parlamentarios. van varios senadores, sé que van varios diputados, no sé cuántos diputados vayan a ir, de senadores creo que vamos 5 o 6 senadores. De hecho, yo no falto una sola sesión en todo el año, Sí. justo para poderme tomar las 3 o 4 de la COP que me suelo tomar. Sí. Pero el resto no me verás Hay faltar. algo muy importante, Javier, que es que los acuerdos se traduzcan en acciones concretas, se traduzcan en presupuesto en cada uno de los Pero países. eso depende de los porque gobiernos, no es coercitivo. ¿no? Pero Eso depende de los gobiernos, ¿no? No, este Y gobierno no mucho de quiere. lo que ya se dijo en las COPs anteriores, incluyendo el Acuerdo de París del 2015, pues ya está muy claro. O sea, ya lo que se tiene que hacer es ponerse a trabajar. Ya están los dictámenes y diagnósticos que dicen no se está avanzando como se propuso a nivel mundial. O sea, a nivel mundial no estamos avanzando sobre los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, ya sabemos lo que tenemos que hacer. A ver, Pongamos hice a varias trabajar. propuestas y dime si las han querido votar en comisiones. Hice una propuesta sobre electromovilidad, muy concreta y muy clara. O sea, en México no tenemos nada del tema de electromovilidad. Hay otros países que ya decidieron que en el 2035, yo estoy proponiendo que en el 2040 México deje de utilizar automóviles de combustión interna. Y es una propuesta, y también propongo que sea el gobierno que empiece a convocar. Pero eso en los hechos va por otro lado todavía, Por ¿no? eso el presidente dijo que en el 2040. Se está invirtiendo en A las ver, ciudades. a ver. Aquí en esta Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum está invirtiendo en electromovilidad tremendamente. Pero no nos- en pero- movilidad limpia. pero ¿qué Toda la línea necesitamos? 1 del metro se está haciendo completamente A nueva. ver, pero ¿qué necesitamos? Que esa electricidad que alimenta esa electromovilidad venga de fuentes limpias. Sí, claro. Ahora, te voy a decir un tema en el que vamos a sufrir si no cambiamos de estrategia. Se estigmatiza mucho el sector privado. La reforma A ver, déjame eléctrica. interrumpirte, cosa de nada. 42% y 32%, A lo ver, que es decía Mauricio. Voy hacia allá, Sí, voy hacia allá. perdón. El sector eléctrico, el sector privado se abrió relativamente hace poco tiempo. O sea, en el 2013-14 Sí. con Peña. La reforma estaba empezando a madurar. Son muy pocos años para que pueda dar resultados. Ahorita debe de haber 1.5 gigas sin conectar por un tema ideológico. ¿Por qué? Pues son los acuerdos que está tratando de hacer el presidente con Estados Unidos en el marco de la consulta del Tratado de Libre Comercio. Cuando tú abres el sistema eléctrico, le dices a las empresas, vengan a invertir. Y vinieron las empresas con unas reglas del juego. Hicieron sus plantas solares, hicieron sus plantas eólicas, y ya hay varias de ellas que no están conectadas. ¿Por qué? Porque la CRE no se le pega la ganada a los permisos. Por eso tenemos una consulta en este momento con Estados Unidos, porque cambiaste las reglas del juego. Ok, si no quieres al sector privado, está bien, no lo quieres, pero al menos cumple tus compromisos que ya hiciste a nivel internacional. Entonces, cuando habla de 1 giga de la planta solar de Sonora, es nada. Pudiéramos estar teniendo 10, 15 gigas fácilmente con participación privada, con reglas claras. O sea, si hay alguna empresa que haya hecho corrupción, métanla a la cárcel. Yo jamás voy a estar de acuerdo con la corrupción, venga de quien venga, pero no por eso puedes estigmatizar a todos los empresarios. Depende cómo hagas la cuenta, porque a veces, como son plantas que están al servicio de CFE, que son del sector privado, CFE las cuenta como de ellos. Pero cuando dice cuánto produce el sector privado, hace una cuenta distinta. Entonces, depende mucho de la contabilidad. Recuerda que hay plantas, contratos que hizo CFE con sector privado, que solo le pueden vender energía a la CFE, que son las famosas subastas, ¿no? México había roto récord de costo de energía. Pero para mí el tema más importante es el gas. México no es autosuficiente en gas, pero no hemos hecho nada para ser autosuficiente. Si ese gas que se está quemando en Quesqui, que son más o menos millones, equivalente a $1,000 millones al año, lo condujéramos a la planta de Cactus, lo limpiáramos y lo pudiéramos llevar. El gas de Ixachi, que también se está quemando. O sea, porque falta dinero.
le estamos metiendo demasiado dinero a Dos Bocas y estamos abandonando infraestructura. ¿Por qué tuvimos la fuga de metano en Kumalup-Zap, que fueron más de 40 millones de toneladas que se fugaron en 10, 15 días y que nos los detectaron los satélites extranjeros de estas emisiones? Porque no hay mantenimiento. Y estos son los famosos... Justo es lo que decía, desde el 82 las 6 refinerías las dejaron caer. ¿Por qué? Porque tenían negocios, los neoliberales, en la importación de gas y de petróleo. Pero estas no son refinerías. Entonces, esta en es la las refinerías, plataforma de ¿qué es lo que Quesqui? estamos haciendo lamentablemente por una tendencia que se vino acumulando? El venteo y la quema de gas, que es de lo que habla aquí la senadora. Es un tema de mantenimiento. Tenemos que aprovechar ese gas, pero para eso se requiere invertir. Y este gobierno es el primero que está invirtiendo para que la capacidad instalada que tenga la refinería pueda aumentarse. Igual los pozos, pues que no se pierda ese potencial de gas que ahí está. Entonces, eso se está haciendo. O sea, a ver, Mauricio, ahí te voy una propuesta. En lugar de gastarte 160,000 millones, 200,000 millones de más. Invirtiendo A ver, en eso, senadora. en Dos Bocas te gastaste. ¿Estás de acuerdo que dijeron que Dos Bocas iba a costar 8,000 millones? Dos Bocas es la inversión más importante Por que eso, se ha pero hecho que que no iba a hicieron en costar 8,000. 36 No, pero a ver, años. olvídate de 36 años. ¿Cuál era la dinámica? Se exportaba el crudo barato para que nos lo refinaran en Texas y en otros estados A ver, la Estados pregunta y lo concreta, volvíamos a Mau. importar más caro. ¿Y qué es lo que decían, Javier? Decían que teníamos un superávit en tema energético cuando teníamos un déficit. ¿Por qué superávit? Porque decían, no, es que estamos exportando más barriles. Pues sí, pero esos barriles cuestan menos. Y aunque estás importando menos barriles, estás pagando más. A ver, yo Entonces voy a el ser muy superávit y concreta. déficit se define económicamente en temas financieros, no en temas de cantidad de barriles. Entonces, Hablando yo de lo temas que veo es financieros, Dos Bocas iba a voltear costar. la tortilla, o sea, dar la vuelta a esa tendencia no es fácil. A ver. O sea, en 4 años no te la vas a aventar No toda. lo dije yo, lo dijo el presidente. Dos Bocas va a costar 8,000 millones de dólares. ¿Quién se está robando el dinero? Porque ahora va a costar 16,000 millones. Hubieran agarrado esos 160,000 millones de pesos para metérselos a los campos petroleros, a las plataformas, para llevar ese gas y explotar gas. O sea, yo creo que cuando decimos que vamos a tener soberanía energética en gasolina, mejor hubieran comprado 8 refinerías como la de Deer Park en Estados Unidos, por 16,000 millones de dólares, y tuviéramos 8 refinerías de las que México sería dueño. O con 2 que hubieran comprado y el resto invertirlo en mantenimiento. ¿Qué es el problema que tiene México? Que no está invirtiendo en mantenimiento. Así como el metro de la Ciudad de México, que se está cayendo a pedazos, y aquí no le pueden echar la culpa al pasado porque tienen 25 años gobernando, así como el metro, la infraestructura petrolera está en muy mal estado. Entonces, ahí estamos teniendo un montón de fugas de metano por las que México está siendo sancionado a nivel internacional. De hecho, México firmó en la COP 26 el acuerdo por el metano. El presidente anunció en ese entonces 2,000 millones de dólares y al día de hoy, ya estamos un año después, no hemos hecho nada para evitar la fuga de metano. La capacidad instalada, les voy a dar números para no echar rollo. La capacidad instalada cuando llegó este gobierno de las 6 refinerías estaba en 23% de las 6, 23% del total que pueden producir. Todo nuestro petróleo, nuestro hidrocarburo, que es más barato, se estaba exportando para que nos los importen. Ahora ya estamos en más de la mitad. Obviamente, como decía, no se construyó en un día Roma, hay que hablar con datos. Vamos en ese camino, pero sí es sumamente injusto que la senadora hable como si esto nomás apareció de repente, cuando es una tendencia muy difícil de cambiar en poco tiempo. Por eso tiene que haber continuidad en este proyecto progresista, en este proyecto de nación, esta cuarta transformación, para que se consolide. Y claro que hay malos funcionarios, o sea, porque habla de actos de corrupción y todo. Lamentablemente, pues esas tendencias no se erradican de la noche a la mañana. Es un hecho, sí lo hay, pero se está trabajando y se está teniendo un avance. No estamos retrocediendo como antes en la producción de barriles como se vio con Peña Nieto, que de la estimación que sacó al principio de su gobierno en el 13 fue el 30% de la estimación que él sacó. O sea, no se cumplió absolutamente nada en el tema energético. Sí, y todavía mintió diciendo que teníamos superávit energético. ¿Cuál superávit? Si estamos pagando más por el refinado que estamos importando
Y lo único que se está haciendo es mandar más barriles de crudo. Hay un asunto que inevitablemente pasa por la política, Mauricio, que es, digamos, la exigencia hacia los que hoy gobiernan es lo que prometieron que cambiarían. Entonces, pues, ustedes imaginan que hay es el asunto. Sí. No, y hay un escrúpulo, ¿eh? Hay un escrúpulo. A ver, espérenme, me dijeron que no iban a robar. Pues, entiendo, también porque el discurso del presidente es particularmente vehemente en ese sentido. Pero a ver, tratando quedan clarísimas las diferencias. Cuestión que a mí no me disgusta. El problema está, digamos, como ciudadano. El problema, Mauricio Xóchitl, está en qué nos vamos a poner de acuerdo cuando estamos hablando del destino del país en términos... Y del mundo. Y del mundo, por supuesto, tienes razón. Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de que yo iba, por decirte de manera muy doméstica, yo iba a Acapulco y me daba cuenta que el mar llegaba a un lugar y ahora llega a otro lugar, ¿no? Y digo, espérame, esto debe de significar algo. Y me doy cuenta que ahora pasan cosas que antes a lo mejor uno no tenía conciencia de la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo diría, ¿en qué sí y en qué no? Yo creo que nos todos ponemos estamos de acuerdo en que tenemos que migrar a energías limpias, definitivamente. De acuerdo, tenemos que migrar ¿no, Xochitl? Totalmente. Algo que no se ha mencionado, que Sí. también es importante, en el diseño de la infraestructura, de edificios, Sí. la planeación urbana. Pero ese es ahí que sea asunto de aquí el Xochitl. ingeniero. O sea, a Sí final que de le cuentas sabe. tenemos que buscar ir en armonía con los procesos de la naturaleza, aprovechar la luz natural del sol, buscar captar el agua de lluvia, que no se pierda en estas urbes. Tenemos que buscar como humanos, ya vamos a hacer 8,000 millones para diciembre, en 2 meses más. Entonces tenemos que buscar cómo podemos tener un menor impacto medioambiental. O sea, el simple hecho de comer carne tiene un impacto tremendo por la cantidad de energía, de agua que se requiere y de hectáreas, que es mucho menor para producir la misma cantidad de proteína vegetal. Leguminosas, habas, lentejas, que también tienen proteína, plantas, frutas. Entonces, desde la dieta que uno tiene, desde las decisiones que hacemos día con día, todos podemos aportar. Simplemente usamos el sistema de transporte colectivo o utilizamos un vehículo que gasta mucho combustible, o es un vehículo eléctrico. Esa es otra decisión. El tema también de no consumir botellas de plástico. En México, por día, consumimos 21 millones de botellas de plástico. 21 millones. Somos el país que más consumimos. Es un negociazo. Y lo que realmente se está vendiendo, pues, es el plástico, no el líquido, porque el líquido es un derecho humano consagrado en nuestra Constitución. Sí, pero como bien dice el dicho, ¿no? Dios del agua, pero no le entúa, ¿no? Exactamente. Entonces, ahorita hay un estimado, por ejemplo, que en nuestro país solamente el 8% del agua entubada es potable y el 92% no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos buscar que sea el 100%. Y son muchísimas acciones las que podemos hacer aliándonos gobierno, sociedad, academia y la industria privada. A ver, bajo ese mismo espíritu, ¿no? Que plantea ahora Mauricio, te pregunto, Xochitl, ¿qué hacer? Y te dirían qué nos podemos poner de acuerdo en términos incluso legislativos para que llevemos las cosas al marco legal y a qué vas a acabar yendo a Egipto. Mira, yo al final de cuentas empecé a hacer infiltración de agua de lluvia desde que era jefa delegacional. Los edificios inteligentes, ¿te acuerdas? O sea, yo decidí dedicarme a la sustentabilidad hace 32 años. O sea, no soy una mujer improvisada en este tema y lo hice por convicción. Desde que vivía en el Valle del Mezquital captábamos la poca agua de lluvia que caía. Llovía poco, pero esa la captábamos y la almacenábamos en un tanque y teníamos los jagüeyes a donde los animales iban a tomar agua. O sea, realmente yo crecí en un pueblo donde no generábamos basura. La única basura que yo recuerdo es el bote de cloro, que era verde, y la bolsa de plástico del jabón Roma. Son los dos únicos cosas de plástico que yo recuerdo de mi niñez. Todo era natural, comprábamos en el mercado en la canasta, no había bolsas de plástico, no generábamos basura. Los desechos de la comida se le iban a los pollos, a los puercos, teníamos gallinas, producíamos hortalizas, sacábamos el maíz. Yo crecí en esa cultura totalmente sostenible. No había fertilizantes, teníamos que picar lo que quedaba de la cosecha, la calabaza se sembraba justo para que hubiera fertilizante.
Realmente me impactó cuando llegué a la ciudad, para empezar, los miles de coches. Yo soy ciclista por una cuestión de convicción personal. Yo no puedo hablar de cambio climático y llegar aquí al Senado en una suburban. Pues imagínate qué congruencia tendría yo conmigo misma. Entonces, ¿qué voy a hacer en la COP? Voy a aprender. Tú sabes de mi aspiración para ser jefa de gobierno de esta ciudad. Yo estoy convencida que el principal problema de la ciudad es el agua. Traigo trabajo y soluciones, y allá aprendo más soluciones porque entro mucho a conferencias de ciudades, entro mucho a conferencias de transporte. O sea, realmente quizá para algunos legisladores, o sea ir a hacer turismo, en mi caso no. Realmente en mi caso es ir a escuchar conferencias, ir a hacer enlaces con gente importante a nivel mundial. Y con este gobierno me hubiera encantado que el presidente un día me escuchara. Yo conocí a AMLO en mi pueblo, él fue a mi pueblo, lo recibí en mi pueblo, lo conozco bien, él me invitó a colaborar en su proyecto, pero como senadora jamás hemos tenido una reunión con el presidente porque él tiene un enorme desprecio por la oposición. O sea, realmente él solo cree en sus legisladores y jamás he escuchado, o sea, hubiera sido interesante tener una reunión. Yo le mandé un documento a la Secretaria de Energía de cómo podíamos fortalecer la CFE, cómo podíamos hacer cosas. ¿Y qué pasó? No pasa nada, ni siquiera te escuchan. O sea, ni Pero, siquiera. digamos, no respondió o algo, siendo tú legisladora. No existen. Es más, cuando vienen a comparecer, pues medio te contestan, pero el formato de comparecencias es un formato bastante nefasto, no tienes la posibilidad de tener este diálogo. Entonces, creo que en materia de cambio climático los logros van a ser pocos, ya está claro que México va a incumplir sus metas, pudimos haber hecho más, pero creo que esto de blanco-negro es algo que nos ha afectado muchísimo como país. Bueno. O sea, tendríamos que tratar de construir, en mi caso se puede construir. En mi caso, pudiéramos pensar en soluciones técnicas, pero bueno, yo voy entusiasta a esta cumbre y siempre dar la batalla. Sí, y siempre se aprende y trataré de seguir proponiendo iniciativas. Después de la COP anterior regresé y propuse varias iniciativas, ni siquiera se han querido discutir. Y bueno, lo que yo le diría a las personas es... tenemos dos visiones distintas. A mí seguirle echando la culpa al pasado creo que no es la alternativa, más bien es cómo construimos un futuro con esperanza. Presente, futuro, ¿no? A ver, ¿tienes una idea, Mauricio, de lo que le va a ofrecer el México al mundo según el señor John Kerry, o todavía no tienes información sobre qué puede proponer el presidente? Pero estoy convencido que se seguirá impulsando mucho la reforestación de nuestro país, que es uno de los elementos que pues realmente aportan a la protección de nuestro medio ambiente. También en el tema de la generación de energía, como te decía, ahí están los números. La CFE ya tiene muchos proyectos, las 17 hidroeléctricas, la planta fotovoltaica que va a ser la más grande de América Latina, y más proyectos en los que se está buscando, obviamente, evitar este cambio climático que es producto de la acción humana. Porque si analizamos el devenir histórico de la humanidad, pues han habido muchos cambios climáticos, pero no han sido por la acción humana. Aquí ya está más claro que sí. Clarísimo. Y me duele que en muchos países, Javier, la derecha ni siquiera lo acepta. Sí. O sea, ahí está Trump en Estados Unidos cuando era presidente, nunca lo aceptó. Él decía que no está claro el vínculo entre el cambio climático y la acción humana, por favor. Oye, podremos tener Bolsonaro en Brasil. Podremos tener estas diferencias, con Felipe Calderón, que yo las tengo. Pero Felipe Calderón jugó un papel muy importante para echar a andar toma de conciencia de este tema. Pues de palabras, todas las porque diferencias, le convenía, bueno. Pero de acciones no, ni siquiera pudo terminar los proyectos que emprendió, que fueron muchísimos. Sí, pero yo recuerdo que incluso ahora sigue mucha gente teniéndolo como un referente. Sigue siendo un líder mundial en el tema. Que te quede claro, que no estoy hablando bien de él, sino estoy hablando de lo que hizo. No, que quede claro. Y eso de hecho, ahí suele ir Felipe a la COP. Y es un hombre muy respetado y muy reconocido en el tema. Pero a ver, esta declaración del presidente de que el tema del cambio climático es un invento neoliberal, o sea, es el presidente actual, no es de otro presidente. No, pero eso no dijo, o sea, lo sacaste, sí dijo él, no, lo sacaste de contexto. Voy a buscarlo. O sea, a ver, ¿cómo lo dijo? ¿Te acuerdas más o menos cómo lo dijo? Pues no lo tengo textual, pero el mensaje era el siguiente. Sí. Cuando tenemos tanta gente que no puede comer 3 veces al día, pues primero tenemos que solucionar su línea de bienestar, que tengan una vivienda digna, que puedan comer bien, que puedan los niños y jóvenes tener oportunidades. Tiempo, Eso me preocupa mucho. ¿Por cuánto tiempo? Ya solucionando eso, pues obviamente
está el tema económico. Hay necesidades ilimitadas, muchas, Sí. y recursos limitados. Entonces, tienes que buscar esos recursos, cómo puedes beneficiar más a tu población, que vamos a ser 130 millones Ese de fue el mexicanos. espíritu que había. Ese es el espíritu de lo que dijo, o sea, para no extenderme de más, ¿Sabes? pero no lo saquen de contexto, decir es que ese tema no existe. No, para nada, él está más consciente de que tenemos que tomar acción y las está tomando. Bueno, A ver, rapidísimo. yo desafortunadamente los números hablan en el sentido real. No está claro qué tan exitoso ha sido el programa Sembrando Vida, no está claro, porque en muchos casos no hubo riego, en muchos casos se secaron las plantas, en otros casos puede ser que, porque tuvimos años de sequía muy complicados. Entonces habría que valorar si lo que se ha invertido de dinero realmente es con lo que estamos recuperando en plantas. 2, en muchos casos se sacó selva para plantar frutales, tampoco es una buena decisión, y por eso digo, como estos programas no tienen una evaluación, difícilmente sabemos cuáles son los resultados reales. Realmente pudo haber, el sector privado podría ser un aliado del presidente si no hubiera esta estigmatización hacia ellos. ¿Por qué? Porque lo que se invierta es insuficiente para lo que podríamos estar invirtiendo. Y podríamos, en lugar de utilizar ese dinero para generar energía, justamente apoyar a la gente con medicamentos, con comida. O sea, yo no invertiría en esos proyectos en el sentido de abriendo otras prioridades. El gobierno había estado subastando la energía y ha estado comprando la energía a un precio más barato. Que si hubo problemas, yo todavía no veo a nadie en la cárcel, por cierto. O sea, se habló de corrupción, se habló de muchos problemas, pero no veo gente en la cárcel. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer una alianza, sector privado, sociedad, gobierno, y tomar en serio este tema. Yo sería una encantada de que realmente se cumpliera lo que se acordó con Kerry, porque a mí no me importa que este gobierno fracase en el tema, de verdad. A mí no me interesa. No celebro. Que no fracase en ningún tema, por cierto. No, por eso, pero ninguno. O sea, me encantaría que el país estuviera bien, me encantaría que se hubieran resuelto los problemas de inseguridad, me encantaría, o sea, porque entonces dices que se queden 20 años, ¿no? O sea, si lo están haciendo también. No, 6 nomás. Eso. Pero si no lo están haciendo mal, este año este mes va a ser violentísimo, y ya tienen a la Guardia Nacional, ya tienen los militares hasta la cocina. Fue un mal mes en esa materia. Bueno, muy en breve algo para cerrar nada más, Mauricio. A mí me gustaría que todos colaboremos en el tema. Obviamente la IP es un factor elemental y muchas empresas regias están entrándole con todo para renovar equipos, para buscar procesos que vayan en armonía con la naturaleza y que no afecten sus utilidades. O sea, no está peleada una cosa con otra. El problema es que nuestro país, y justamente lo dije hace unas semanas en la Comisión de Ciencia y Tecnología, exigen, por ejemplo, inviértanle más porcentaje del PIB en ciencia y tecnología, porque en otros países está más alto. Sí, pero ¿cuánto de ese porcentaje lo mete todo el gobierno y cuánto lo mete la IP? Pues es casi todo el gobierno. Entonces necesitamos hacer mancuerna para poder avanzar sobre el tema. Si no, no va. Está muy crispado en algunas áreas el ambiente. No en todas, pero en algunas áreas sí está muy crispado. Querida Xóchitl, que tengas buen viaje y en verdad que ojalá te pelen cuando regreses, no cuando vayas. Yo voy a seguir presentando iniciativas, voy a seguir dando la pelea y voy a seguir dándole ideas a este gobierno que ojalá algún día las escuche. Bueno, gracias, Mauricio. Javier, tenemos tiempo de no vernos. Qué bueno. Invítame más seguido, es un gusto estar por acá. Bueno, ahí está. Nosotros, es un tema que les quiero reiterar que es, yo creo que saben la importancia que tiene entre los jóvenes. O sea, yo creo que nosotros adultos, a lo mejor adultos mayores, ya nos damos cuenta, pero entre los jóvenes es un tema cotidiano, el medio ambiente, qué como, cómo vivo, las energías renovables. Más conciencia, más empatía. Por cierto, los jóvenes hicieron varios foros rumbo a la COP27, invitaron a varios legisladores y su queja fue que ni siquiera fueron. Sí, bueno, no lo dudo, pero yo veo que entre la gente joven, Mauricio, tú eres joven, hay una toma de conciencia de este tema,
Ahí son toma de No, conciencia. definitivamente, y tenemos que tomar acciones contundentes, porque Bueno. muchas veces se quedan palabras. Les agradezco su tiempo. Muchas Gracias, gracias. Por Javier. eso voy a ser jefa de gobierno de esta ciudad. Para ¿Tú tomar qué vas a hacer acciones. después o qué vas a hacer cuando seas grande, como dicen? Pues primero quiero cumplir Acabar. los 2 años que me quedan de diputado y ya veremos después dónde puedo ser útil. Bueno, pero hay sale. que echarle ganas. Bueno, Nuevo León está peleado cada vez más, ¿eh? Hoy hablé con un senador de Nuevo León, de Movimiento Ciudadano, y le digo, oye, ¿qué? ¿Y se van a conservar ahí? Claro, nos vamos a quedar. Todo el mundo dice que se va a quedar, ¿no? Está bien. Más Yo tiempo. tengo mis dudas porque sí hay muchas carencias. Sí, y es un gobierno, estado, pues, es un estado riquísimo, lleno de carencias. Así es. Es una Somos 6 parada. millones de neoloneses y ¿Cuántos? tenemos 6 millones. Ah. Y tenemos un gobernador que pues gobierna con percepción, con redes sociales y todo, y acciones contundentes no ha habido. Bueno. Ha subido la inseguridad. Y luego se Igualito anda, que- igualito oye, que el país. Y luego se anda peleando con el secretario, se andan peleando, no se Pero- anda peleando, los dos se andan peleando, el secretario de Gobernación y él. Bueno, muchas gracias de nuevo, Mauricio. Gracias, Javier. Xochitl, que en serio que tengas buen viaje y así como vas, que recuerdes que cuando regreses algo nos tendrás que contar. Sí, y te Sale. voy a mandar mi informe de la COP pasada. Bueno, Y ves hoy- el de los senadores de Morena. Oiga, Lo lees. nos vamos. Muchas gracias, Esperanza Barajas, Liliana Hernández en la producción, resumen informativo, Elizabeth Robles, operador Sergio Vargas, su servidor Javier Solórzano. Lo invitamos próximo martes, 10:30, sitio abierto, Radio Congreso. Pásenla bien, adiós. Gracias.